En el mundo moderno, la distracción no es solo una molestia, es el aire que respiramos. Cada día, nos asfixia una corriente interminable de notificaciones, titulares, anuncios y ruido digital. Nuestra atención es desgarrada en mil direcciones, cada una exigiendo un trozo de nuestra conciencia. Pero, ¿y si este estado constante de distracción no es un simple accidente tecnológico, ni una consecuencia inevitable del progreso? ¿Y si es algo mucho más deliberado, mucho más siniestro? Imagina, por un instante, que tu lucha por concentrarte no es una debilidad personal, sino el síntoma de un diseño mucho más grande. Un diseño que lleva siglos perfeccionándose, urdido por quienes comprenden que controlar la atención es controlar la mente. A lo largo de la historia, la batalla por el enfoque se ha librado en las sombras, por reyes, por mercaderes, por cualquiera que anhele poder sobre los demás. Hoy, esa batalla es más feroz que nunca, y no se pelea con espadas ni ejércitos, sino con algoritmos y pantallas que nunca descansan. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que realmente elegiste en qué pensar? ¿Cuándo fue la última vez que tu mente te perteneció por completo? La verdad incomoda. El mundo en el que vives está diseñado para mantenerte distraído, dócil, incapaz de ver las fuerzas que moldean tu realidad. Para recuperar tu mente, primero debes entender quién quiere poseerla, y por qué. Esto no es solo una historia sobre el enfoque. Es una historia sobre el poder, la manipulación y la guerra invisible que se libra por tu atención. La pregunta es, ¿estás listo para ver el campo de batalla? Para comprender la verdadera naturaleza de la distracción, hay que viajar atrás en el tiempo, 5 siglos, hasta el corazón de la Italia renacentista. Florencia, una ciudad de belleza deslumbrante y ambición despiadada, donde el arte y la traición florecían bajo la misma luz. Allí, a la sombra de catedrales y palacios, el poder no era solo cuestión de riqueza o linaje, sino de astucia, percepción y la capacidad de moldear la mente ajena. En ese mundo vivió y escribió Niccolò Machiavelli. Lejos del villano de caricatura que la historia suele dibujar, Maquiavelo fue un hombre obsesionado con descifrar las fuerzas que mueven a las personas y a las naciones. Observó cómo los gobernantes ascendían y caían, cómo las alianzas cambiaban como el viento, y cómo el destino de ciudades enteras se decidía no por la fuerza bruta, sino por el arte sutil de la influencia. En su obra más célebre, El Príncipe, Maquiavelo desnudó la mecánica del poder, cómo los líderes no solo deben actuar, sino parecer que actúan, cómo deben dominar el arte de la distracción, manteniendo los ojos del pueblo fijos en el espectáculo, mientras las verdaderas decisiones se toman en la penumbra. Maquiavelo entendió que la naturaleza humana es predecible, a la vez, moldeable. Las personas anhelan seguridad, certeza y sentido, pero también son fácilmente arrastradas por el miedo, la esperanza y el asombro. El gobernante sabio, decía, es aquel que comprende estos deseos y los manipula con destreza. La distracción, en el mundo de Maquiavelo, no era un defecto, era una herramienta. Quien controla el foco, controla la creencia, y quien controla la creencia, controla el comportamiento. Pero las ideas de Maquiavelo no se quedaron en los palacios de Florencia. Resuenan a través de los siglos, vibrando en las salas de juntas, en las redacciones y en las plataformas digitales de hoy. La batalla por la atención, él lo sabía, es tan antigua como la civilización. Los métodos cambian, pero el juego es el mismo. Quien controla la atención, controla la realidad. Al mirar nuestro propio mundo, saturado de información, pero hambriento de sentido, descubrimos que las lecciones de Maquiavelo no son reliquias del pasado, sino planos para el presente. Para entender cómo manipula nuestro enfoque hoy, primero debemos mirar el mundo con los ojos de Maquiavelo. Solo entonces podremos empezar a recuperar nuestra atención, y con ella, nuestro poder. Enfocarse. Una palabra que escuchamos sin cesar, una habilidad que nos exigen dominar. Un estado que perseguimos como si fuera un espejismo. Pero, ¿por qué es tan escurridizo? Porque nuestra atención se desvanece con tanta facilidad, incluso cuando lo único que deseamos es aferrarnos a ella. Para responder, hay que mirar hacia adentro, hacia la maquinaria delicada y misteriosa de la mente humana. En el corazón de nuestras mentes errantes habita algo llamado la red neuronal por defecto. Es el piloto automático del cerebro, el sistema que toma el control cuando no estamos concentrados en una tarea. Es responsable de los sueños despiertos, la autorreflexión, y ese murmullo incesante que nos acompaña cuando estamos a solas. Esta red es antigua, un legado de la evolución que ayuda a nuestros antepasados a imaginar peligros, planificar el futuro y dar sentido al caos del mundo. Pero en la era moderna, se convierte en una fuente inagotable de distracción, arrastrándonos lejos del presente y sumergiéndonos en un laberinto de pensamientos. Sobre esta base se asienta el sistema de recompensa del cerebro, impulsado por la poderosa dopamina.
Cada vez que nos topamos con algo nuevo, una notificación, un titular, una imagen parpadeante, nuestro cerebro libera una chispa de dopamina, premiándonos por prestar atención. Esta sed de novedad está grabada en nuestra biología. En un mundo de escasez, nos mantenía vivos. En un mundo de abundancia, nos mantiene encadenados. Somos, en esencia, criaturas hambrientas de novedad. Nuestra mente se siente atraída por lo incierto, lo inesperado, lo que promete un instante de placer o un respiro del tedio. Por eso es tan difícil resistir la tentación de revisar el móvil, de deslizar sin fin, de hacer clic en cualquier destello que nos llame la atención. El esfuerzo que exige el enfoque, la incomodidad, la monotonía, no puede competir con la gratificación instantánea de la distracción. Pero aquí está el giro, estas vulnerabilidades no son simples caprichos de la evolución. Son los mismos resortes que la tecnología moderna manipula para capturar y monetizar nuestra atención. Tim Wu, en su libro Los mercaderes de la atención, describe a una nueva casta de poderosos, empresas y plataformas que han convertido nuestro enfoque en mercancía. Cada pitido, cada desliz, cada notificación cuidadosamente diseñada explota la arquitectura de nuestro cerebro, manteniéndonos atrapados en un ciclo sin fin. Nos gusta pensar que nuestra atención es algo que controlamos, un recurso que dirigimos a voluntad. Pero la verdad es más inquietante. Nuestro enfoque es frágil, fácilmente secuestrado por fuerzas que apenas comprendemos. La batalla por nuestra mente no se libra a la luz del día, sino en la arquitectura sutil de las aplicaciones, los feeds y los ríos interminables de contenido. Así que, si tu mente es un campo de batalla, ¿quién está ganando la guerra? ¿Eres tú, o los mercaderes de la atención que han aprendido a convertir tu propia psicología en un arma contra ti? La respuesta a esta pregunta puede determinar no solo tu capacidad de enfocarte, sino tu propio sentido de identidad. El poder siempre ha entendido una verdad sencilla: controla el enfoque, y controlarás a la gente. Maquiavelo, hace siglos, no escribía solo para príncipes y reyes, sino para cualquiera que quisiera mover los hilos desde la sombra. Su manual era simple, pero devastadoramente eficaz. Y hoy, sus páginas son más actuales que nunca. Empecemos por divide y vencerás. En tiempos de Maquiavelo, esto significaba enfrentar a facciones rivales, asegurando que ninguna pudiera unirse contra el gobernante. Hoy, la táctica vive en los algoritmos que moldean nuestros feeds, amplificando la indignación y el tribalismo. Las redes sociales, diseñadas para maximizar la adicción, han aprendido que nada captura la atención como el conflicto. Cuanto más divididos estamos, por política, por cultura, por identidad, más fácil es mantenernos distraídos de los verdaderos centros de poder. Nos consumimos luchando entre nosotros y olvidamos preguntar, ¿quién se beneficia de nuestra división? Luego está el pan y circo, una frase heredada de la antigua Roma pero perfeccionada en la era digital. Los emperadores romanos sabían que, mientras el pueblo estuviera entretenido y alimentado, no se rebelaría. Hoy, el entretenimiento nos rodea, ríos interminables de contenido, juegos, memes, sensaciones virales. El espectáculo es constante, y está diseñado para mantenernos apaciguados. Cuando estamos ocupados persiguiendo la próxima distracción, es menos probable que notemos la erosión de nuestras libertades, la manipulación de nuestras decisiones, o el lento deslizamiento de la sociedad hacia algo irreconocible. Maquiavelo también comprendía el poder del enemigo falso. Cuando los gobernantes necesitaban unir a su pueblo o desviar la atención de sus propios fracasos, inventaban amenazas, reales o imaginarias. En el mundo moderno, esta táctica se despliega a través de ciclos mediáticos que fabrican indignación, alimentan el miedo y nos mantienen en un estado perpetuo de ansiedad. Ya sea un adversario político, un enemigo extranjero o un chivo expiatorio cultural, la creación de enemigos sirve a un solo propósito: desviar nuestra atención de las verdaderas fuentes de poder. Pero esto no es solo historia antigua. Es el sistema operativo de nuestra realidad actual. La propaganda ha evolucionado, de carteles y discursos, anuncios dirigidos y desinformación viral. La manipulación mediática ya no es dominio de unos pocos periódicos poderosos, sino de miles de influencers, bots y amplificadores algorítmicos. Las herramientas han cambiado, pero las estrategias siguen intactas. Piensa en el ciclo de noticias: las historias no se eligen por su importancia, sino por su capacidad de capturar atención. La indignación y el miedo son la moneda del reino. Cuanto más cargada de emoción la noticia, más lejos viaja. Y mientras nuestra atención salta de crisis en crisis, perdemos la capacidad de ver el panorama completo, de preguntarnos quién marca la agenda, y para qué. La pregunta no es si estás siendo manipulado, sino cómo.
¿Te enfocas en lo que realmente importa para ti, o en lo que te han dicho que debe importarte? ¿Tus creencias y prioridades nacen de tu propia reflexión, o son el producto de un relato cuidadosamente construido? El manual de Maquiavelo no es solo una advertencia, es un espejo. Nos obliga a enfrentar la verdad incómoda. Nuestra atención es un recurso, uno que está siendo extraído, moldeado y redirigido por quienes conocen su valor. Ver el mundo con estos ojos es el primer paso para recuperar tu enfoque, y con él, tu autonomía. El primer paso es la conciencia. El siguiente, la resistencia. Las consecuencias de la distracción no se limitan al individuo. Cuando sociedades enteras pierden la capacidad de enfocarse, los efectos se expanden como ondas, reconfigurando el tejido mismo de nuestra cultura, nuestra política y nuestro futuro colectivo. En la era del ruido, el precio de la distracción no se mide solo en productividad perdida o momentos fugaces de inatención, sino en la erosión de las cualidades que hacen a una sociedad resiliente, reflexiva y libre. Piensa en el auge de la polarización. Cuando la atención se fragmenta, las personas se refugian en cámaras de eco, cada grupo alimentado con una dieta constante de indignación y autoafirmación. Los algoritmos que rigen nuestra vida digital premian las voces más extremas, amplificando la división y ahogando los matices. El diálogo civil se vuelve imposible cuando nadie escucha de verdad, cuando cada conversación es una batalla por la atención, no una búsqueda de entendimiento. El resultado, una sociedad más dividida, más desconfiada, menos capaz de unirse para resolver problemas comunes. El pensamiento crítico también se convierte en una víctima. En un mundo saturado de información, la capacidad de distinguir la verdad de la mentira es más crucial que nunca. Sin embargo, a medida que nuestro enfoque es secuestrado por torrentes de contenido, nuestra capacidad para pensar en profundidad se marchita. Pasamos por encima de los titulares, reaccionamos a frases sueltas, y confundimos la familiaridad con la comprensión. Los estudios lo confirman, cuanto más distraídos estamos, más vulnerables somos a la desinformación, la propaganda y la manipulación. El mercado de las ideas, que alguna vez fue pilar de la democracia, ahora está inundado de ruido, y encontrar claridad o consenso es más difícil que nunca. La erosión de la democracia es, quizá, la consecuencia más alarmante de la distracción masiva. Una democracia viva depende de una ciudadanía informada y comprometida, personas capaces de prestar atención, pensar críticamente y exigir cuentas al poder. Pero cuando la atención se dispersa, la apatía echa raíces. La participación electoral cae, el compromiso cívico se desvanece, y el espacio para el debate significativo se encoge. En ese vacío, quienes comprenden los engranajes de la distracción pueden consolidar su poder, moldeando la opinión pública y las políticas casi sin resistencia. La distracción también engendra conformismo. Cuando todos persiguen la próxima tendencia viral, la próxima indignación, el siguiente golpe de dopamina, la individualidad se diluye. Nos convertimos en consumidores pasivos, no en protagonistas de nuestras vidas y comunidades. El ruido ahoga la disidencia, la creatividad y el lento, arduo trabajo de construir algo duradero. No hay mayor apuesta. La guerra por el enfoque no es solo una lucha personal, es una batalla por el alma de la sociedad. Si perdemos la capacidad de prestar atención, de pensar a fondo y de actuar con intención, corremos el riesgo de convertirnos en espectadores de nuestra propia existencia, cediendo el control a quienes están demasiado dispuestos a decidir por nosotros. La era del ruido no es inevitable. Es el resultado de decisiones, de individuos, de instituciones, de quienes se benefician de nuestra distracción. Recuperar el enfoque es recuperar el poder, no solo como individuos, sino como sociedad. La pregunta es si despertaremos antes de que sea demasiado tarde. Si la distracción es el arma del poder, el enfoque es el escudo de la mente libre. Es hora de cambiar las tornas, de usar los mismos conocimientos que han sido usados contra nosotros, y reclamar nuestra atención como fuente de fortaleza personal. Maquiavelo, a menudo malinterpretado como simple manipulador, fue ante todo un realista. Veía el mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y en esa claridad, hay una lección para todos. El primer paso es la autoconciencia. Maquiavelo escribió que un gobernante sabio debe conocerse a sí mismo y a sus enemigos. En la era moderna, tus enemigos no son solo personas, sino fuerzas y tecnologías que compiten por tu atención. Empieza por observar tus propios hábitos. Cuando buscas el móvil, ¿qué dispara tu impulso de revisar, de deslizar, de escapar? Al iluminar estos patrones, empiezas a ver los hilos invisibles que tiran de tu mente. Después, establece límites intencionales. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes controlar el flujo de información en sus dominios.
tú también puedes ser el guardián de tu propio reino mental. Esto significa crear espacios y momentos donde la distracción no tiene cabida, apagar notificaciones, limitar el uso de redes sociales, diseñar tu entorno para favorecer el trabajo profundo. Los límites no son privación, son la recuperación de la lección. Pero Maquiavelo también entendía el valor de la distracción estratégica. No toda evasión es dañina. A veces, alejarse de un problema, dejar que la mente vague, puede abrir puertas a la creatividad. La clave es usar la distracción como herramienta, no como trampa. Programa tiempo para el descanso, el juego, la exploración sin rumbo que refresca en vez de agotar tu enfoque. Aquí, la sabiduría de los estoicos se alinea con el realismo maquiavélico. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar el mundo, solo nuestra respuesta ante él. La atención plena, prestar atención al presente sin juzgar, es un eco moderno de esa filosofía antigua. Practicando la atención plena, entrenas tu mente para notar cuando está siendo arrastrada, y traerla de vuelta, suavemente, a lo que importa. La ciencia moderna de la productividad ofrece más herramientas, técnicas como el time blocking, el método Pomodoro, el monotasking, todas formas de estructurar tu día para que el enfoque sea la norma, no la excepción. Pero bajo todas estas estrategias yace un principio más profundo, la voluntad de elegir tus propias prioridades, en vez de dejar que otros las elijan por ti. Recuperar tu mente es convertirte en el príncipe de tu propia atención. Es reconocer que el enfoque no es solo una habilidad, sino una forma de poder, una manera de moldear tu realidad, resistir la manipulación y vivir con intención. El mundo siempre ofrecerá distracciones. Pero con conciencia, límites y práctica deliberada, puedes decidir qué merece tu atención y qué no. Al final, la mayor lección de Maquiavelo no es sobre gobernar a otros, sino sobre gobernarse a uno mismo. El campo de batalla es tu mente. La victoria, tu libertad. Ahora que has visto el campo de batalla, queda una pregunta: ¿te marcharás igual que llegaste, o aceptarás el desafío? El mundo no va a volverse más silencioso. Las distracciones no se desvanecerán por sí solas. Las fuerzas que se alimentan de tu atención dispersa son incansables, evolucionan, y siempre están al acecho. Pero ahora, conoces las reglas del juego. Sabes que tu enfoque no es solo una lucha personal, sino un trofeo que otros ansían arrebatarte. Pregúntate, ¿qué podrías lograr si recuperaras tu mente del ruido? ¿Qué ideas podrías cultivar? ¿Qué relaciones podrías profundizar? ¿Qué verdades podrías finalmente ver? El poder de enfocarse no es un don caído del cielo, es una disciplina, una rebelión, un acto consciente de desafío ante un mundo que te quiere pasivo y predecible. Este es tu último reto. Seguirás a la deriva, dejando que tu atención sea moldeada por algoritmos, titulares y el scroll infinito. O te convertirás en el arquitecto de tu propia mente, eligiendo qué ver, qué valorar, qué perseguir. La decisión es tuya, y nunca ha sido más urgente. El mundo está lleno de distracciones. Pero el poder de enfocar, de ver de verdad, siempre ha pertenecido a quienes se atreven a tomarlo. La historia recuerda a los pocos que eligieron despertar, resistir, reclamar su atención y, con ella, su destino. Así que, mientras el ruido del mundo crece a tu alrededor, recuerda, la batalla por tu mente nunca termina. Pero tampoco tu poder para luchar. Vas a despertar. Nos gusta creer que somos los autores de nuestra vida, que elegimos libremente, guiados por nuestros deseos y valores. Pero detente un momento y pregúntate, ¿cuántos de tus pensamientos, preferencias y decisiones diarias son realmente tuyos? En un mundo diseñado para distraer, los límites de tu enfoque, y, por extensión, de tus elecciones, suelen estar trazados mucho antes de que te des cuenta. Maquiavelo entendió que la forma más eficaz de control no es la fuerza bruta, sino la influencia sutil. Escribió sobre gobernantes que moldeaban las percepciones y deseos de sus súbditos, guiándolos hacia decisiones que parecían voluntarias, pero servían a los intereses del poder. Hoy, ese arte ha sido perfeccionado por la tecnología, el marketing y los medios. Los algoritmos deciden lo que ves, lo que oyes, incluso lo que piensas. La arquitectura de tu entorno digital está diseñada para empujarte hacia una compra, una creencia, un comportamiento, sin que apenas lo notes. La psicología del comportamiento llama a esto arquitectura de la elección. La forma en que se presentan las opciones, los valores predeterminados, las señales sutiles de tu entorno, todo esto moldea tus decisiones de maneras que rara vez percibes. Piensa en el efecto de primado, una sola palabra, imagen o sonido puede influir en tu siguiente acción, tu estado de ánimo, incluso tu memoria. Publicistas y estrategas políticos han perfeccionado estas técnicas,
creando mensajes que esquivan tu mente racional y hablan directamente a tus instintos. Las redes sociales, los medios y hasta los buscadores no son neutrales. Son actores activos en la construcción de tu realidad. Cada clic, cada scroll, cada me gusta, es a la vez una lección y un dato, alimentando sistemas que aprenden a capturar mejor tu atención y guiar tu comportamiento. La ilusión de la elección es poderosa, pero sigue siendo una ilusión. Si no controlas tu enfoque, realmente controlas tu vida. O solo reaccionas ante un mundo que ya ha decidido lo que verás, lo que querrás, lo que harás. Esta es la incómoda realidad de la autonomía en la era de la manipulación. El primer paso hacia la libertad es la conciencia. Solo al ver las manos invisibles que guían tus elecciones puedes empezar a recuperarlas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar?